Bien, A perfecto. máxima pantalla, se Bueno, ve bien. bien. Bueno, buenos días a todos. Muchas gracias por la presentación. Primero quiero agradecer a los organizadores, al Hospital Italiano y en especial a Diego Asale por la invitación a este track. Es muy interesante que en estas ya tradicionales jornadas de informática en salud se incorpore un bloque dedicado al cibercrimen. Es un placer hoy poder participar en esta charla. La idea de hoy es comentarles desde mi experiencia cómo se trabajan los ciberdelitos en la Fiscalía. Actualmente soy fiscal adjunta de la Fiscalía número 6, con asiento en la ciudad de Cipolletti, y hace más de 12 años que trabajo en el Poder Judicial y que me vengo capacitando en todas las áreas forenses de investigación criminal. Hay una primera cuestión que me gustaría introducir y es: ¿qué pensamos cuando escuchamos que el delito y la tecnología están asociados? ¿Qué se nos viene a la cabeza cuando hablamos de estos dos conceptos juntos? Seguramente lo primero en pensar es en los llamados cibercrimen, ciberdelito o delitos informáticos, pero les quiero decir que es mucho más que esto. Hoy la tecnología es transversal, esto es, atraviesa a todos y cada uno de los delitos. En cada uno de los hechos delictivos que encontramos presente la tecnología siempre. Pensemos, por ejemplo, en un homicidio. Por supuesto que no está la tecnología directamente relacionada con el hecho en sí, pero tenemos teléfonos celulares. ¿Quién hoy en día no tiene un teléfono celular? Estos nos pueden indicar a través de la geolocalización en dónde podemos ubicar a la víctima, al victimario, las cámaras de seguridad que nos pueden confirmar esta geolocalización, también mensajes de texto, redes sociales, llamadas telefónicas. Por eso es que digo que hoy la tecnología atraviesa a todos los delitos. Les voy a hacer una brevísima síntesis de cómo está dividido hoy el Ministerio Público Fiscal en la provincia de Río Negro. En primer lugar, decir que desde el año 2017 la provincia tiene un nuevo Código Procesal Penal de corte adversarial. Esto significa que es un sistema oral que está en cabeza de la Fiscalía, la investigación de los delitos, y que hay un juez que es imparcial, que decide en base a las pruebas que le llevan, tanto la Fiscalía como la defensa. En este sistema ya no es más el juez el que investiga, sino que lo hace el fiscal. La provincia de Río Negro está dividida en 4 circunscripciones judiciales, con cabeceras en las ciudades de Viedma, Bariloche, General Roca y Cipolletti. Cipolletti, que es en donde me desempeño, es la 4ª circunscripción. A su vez, nosotros nos dividimos en 7 fiscalías. Tenemos un híbrido, ya que hay fiscalías temáticas y genéricas. 2 fiscalías temáticas, esto significa que son especializadas. Una de ellas solo trabaja homicidios y la otra la ejecución de la pena. Esto es, cada vez que una fiscalía obtiene una condena, pasa a la fiscalía de ejecución para el control de esa pena. Y 5 fiscalías genéricas que tienen un turno rotativo de 7 días, en donde todos los delitos que ocurran durante esa semana, salvo los homicidios, quedan a cargo de esa fiscalía que estaba de turno. En mi caso, yo pertenezco a una fiscalía genérica, nos toca investigar todos los delitos, con excepción, como dije, de los homicidios. Hecha esta introducción, bueno, vamos a lo que nos toca hoy. Si vemos esta imagen de una balanza y ponemos a la tecnología como pilar o como base, y colocamos en uno de sus platillos al delito y en el otro a las investigaciones, vamos a ver que depende del caso, del momento. Algunas veces va a tender a balancearse, en otras ocasiones las investigaciones van a estar por encima de los delitos, pero lamento decir que la mayoría de las veces el delito está un paso adelante de las investigaciones. Y se refleja lo que se ve en la imagen. Esto no tiene que ver con que hayan malos investigadores o malas investigaciones,
que por supuesto que las puede haber. En realidad tiene que ver con la influencia de la tecnología en los delitos. La velocidad con la que la información puede ir de un lado al otro en solo segundos. Por eso siempre escuchamos que la información está a un clic de distancia entre un lugar y otro, pero no me quiero adelantar en este tema, ya que me voy a explayar un poco más cuando hable de las estafas virtuales. Las nuevas tecnologías. ¿Qué son las nuevas tecnologías? Es un término que se usa para referirse a nuevas técnicas que han surgido en los últimos años dentro del campo de la informática y también de la comunicación. Son una serie de instrumentos, posibilidades que hacen más fácil la vida de las personas en algunos aspectos y que van de la mano con esta era de cambios y, por supuesto, la velocidad con la que vivimos hoy. Como nuevas tecnologías, las más conocidas podemos nombrar la inteligencia artificial, la realidad virtual, la realidad aumentada, los drones. La tecnología tiene influencia tanto en la investigación como en el delito. En la investigación ha tenido un gran impacto en los últimos años. La implementación del uso de la tecnología en las tareas de investigación criminal para nosotros nos resultan fundamentales, ya que contribuyen a una averiguación más rápida y eficaz también. Entre las tecnologías más conocidas que son utilizadas en la investigación tenemos cámaras de seguridad, tanto de los particulares como de los distintos municipios. Tenemos distintos softwares, como por ejemplo el IBIS, que es un sistema de identificación balística, el AFIS, que es un sistema de identificación dactilar, o sea, de las huellas. Estos dos, tanto el IBIS como el AFIS, son sistemas de cotejo de datos que ya se encuentran registrados con anterioridad en una base. Pero también la tecnología contribuye con el delito. Acá tenemos en primer lugar el surgimiento, o mejor dicho, el resurgimiento de los hackers. Antes actuaban por motivos altruistas, si se quiere, para defender a los pobres, a una nación o una causa específica, y ahora lo hacen por motivos netamente económicos. El hacker le ha cambiado la mirada a la delincuencia. Todos recordarán el llamado robo del siglo del Banco Río. Hoy ese ladrón podría estar en cualquier parte del mundo y con solo una computadora lograr un robo similar y sin la necesidad de concurrir al banco y utilizar un arma. Como les adelanté, voy a hablar desde la experiencia, por eso voy a mencionar en qué influyen estas nuevas tecnologías, específicamente hablando del Ministerio Público de la provincia de Río Negro. Ya desde hace varios años, la Procuración General ha estado invirtiendo en las nuevas tecnologías para la investigación, y esto se acentuó más desde el año 2017, que como les mencioné, las investigaciones pasaron a manos de la Fiscalía. Tenemos en la provincia una unidad de investigación técnico-científica que nuclea o centraliza las nuevas tecnologías que en su gran mayoría están físicamente en la ciudad de Viedma, que es la capital de la provincia. Contamos con unidades operativas. Hoy en funcionamiento tenemos 4 unidades, una por circunscripción judicial. Están a cargo de profesionales en criminalística que son convocados por los fiscales para asistir al lugar del hecho. Esto es con el fin de asesorar respecto a la búsqueda, a la recolección, a la preservación y también al posterior análisis de las evidencias. Trabajan en conjunto con otras áreas forenses y por supuesto también con la policía científica. También tenemos un departamento de balística que analiza la posible participación de armas de fuego en un hecho delictivo, analiza las municiones, el efecto que producen,
y la trayectoria balística de los proyectiles. También contamos con un departamento de reconstrucción virtual, lo que hace es un análisis técnico de la información que le brindan las distintas áreas científicas, y con eso reconstruye virtualmente la escena del hecho, ubicando en el espacio tridimensional, o sea, en 3D, las pruebas y también los resultados de las diversas pericias realizadas. En la provincia contamos con 2 laboratorios. Por un lado, el Laboratorio de Genética Forense, que está ubicado en la ciudad de Bariloche, realiza análisis de ADN para identificación humana, ya sea de muestras de personas, en objetos y distintas evidencias. Y no solo para el fuero penal, sino también lo hace en causas del ámbito civil y de familia. Y el otro laboratorio que tenemos es el de toxicología forense, que se encuentra en la ciudad de Cipolletti, y que lo que realiza son pericias de alcoholemia. La OITEL. La OITEL es la Oficina de Investigación en Telecomunicaciones, y es uno de los pilares que tenemos en las investigaciones de delitos virtuales. Allí se gestionan pedidos de información ante las empresas de telefonías, bancos, migraciones, AFIP, ANSES, redes sociales como Facebook, Instagram, Google, entre muchos otros. Cuentan con un área específica que se realiza el análisis forense sobre los dispositivos móviles que ya han sido secuestrados previamente, también informes técnicos con entrecruzamiento de llamadas, geolocalización de dispositivos, y también hacen extracciones de datos de la nube. En relación a las nuevas tecnologías que la Procuración ha ido incorporando, contamos con el EAR-Clean 600. Esto es una cabina que se utiliza para la búsqueda y revelado de huellas y rastros en distintos elementos. Tenemos el DSC5, que es un sistema de imágenes para lo que hace es detectar y también mejora huellas en cualquier superficie. Contamos con kit de luces forenses. Estos son linternas LED de alta intensidad que permiten la detección de evidencias como pueden ser sangre, fibras, huellas papilares o fluidos, y se utilizan en el lugar del hecho. El CyanoSafe es una cámara de vapor que se utiliza para el revelado de huellas dactilares latentes en superficies que no sean porosas, por ejemplo, en una hoja de papel. También contamos con 5 drones, son también de alta tecnología, y que en especial son utilizados en lugares de difícil acceso. El Leica FSC es un macroscopio de comparación balística. El Faro Focus 3D es un escáner 3D de pie que crea imágenes en 3D de cualquier entorno. Puede escanear todo un ambiente de una vivienda de una sola vez. También el Faro Freestyle es como el anterior, pero es de menor dimensión, ya que es manual, y generalmente se utiliza para escanear espacios más reducidos y objetos difíciles. Y por último tenemos el UFED, que es un dispositivo que se utiliza para extraer los datos de los celulares secuestrados, y esta es la herramienta forense más utilizada a nivel mundial. La tecnología también nos ha traído beneficios en el trabajo diario que se lleva a cabo. Y por ejemplo, WhatsApp. Seguimos con esto que les decía de la nueva normalidad que nos dejó la pandemia. Hay muchas cuestiones que las solucionamos por WhatsApp,
Por ejemplo, para notificar a una víctima de un turno para una pericia médica, ya no le mandamos la cédula por papel, sino que se la enviamos vía WhatsApp, como también puede ser documentación, fotografías, y hasta entrevistas realizamos por este medio. La agenda. La oficina judicial, que es la encargada de fijar las audiencias, las notifica por sistema. Ahora, si tenemos una cuenta de Gmail, tenemos la posibilidad de sincronizar las agendas, posibilitando así que la tengamos en el teléfono celular. También tenemos una app propia. El sistema de registro que utilizamos es el sistema Choique, y es propio de la provincia. Fue creado específicamente cuando comenzamos con este nuevo Código Procesal Penal. Antes utilizábamos otro sistema, que era el LexDoctor, y en función de este sistema Choique es que se creó hace muy poco una app del sistema. Ello facilita la carga de archivos en los lugares del hecho, por ejemplo, fotos o entrevistas que tomamos en el lugar, y nos posibilita poder subirlos al sistema y no tener que llegar a la oficina para cargarlo y correr el riesgo de la posibilidad de poder perder esa información. El acceso remoto, con la pandemia también se concedió este acceso remoto. Esto hace que a través de un programa yo pueda conectarme desde la computadora de mi casa a la PC que uso en la oficina. Y tengo acceso absoluto a todo lo que hay en ese CPU. El VPN, posterior a la pandemia, quedaron las VPNs, ya no me permiten acceder a la PC de la oficina, pero sí me permiten conectarme al sistema desde mi domicilio. Como ya les adelanté, la tecnología también hace importantes aportes al delito. En este caso, y por una cuestión de tiempo, les voy a comentar de dos delitos que por ahí son los más conocidos o que por ahí tengan más interés, que son las estafas virtuales y el material de abuso sexual infantil. En el caso de las estafas, antes de la virtualidad, las estafas se daban por medio del famoso cuento del tío. Digo se daba, pero en realidad hasta la actualidad sigue estando presente y cada vez tenemos más casos de este estilo. Lo que en realidad cambió fue la modalidad por la cual se lleva a cabo. ¿Y a qué me refiero cuando digo el cuento del tío? A una forma de engaño que utilizan los delincuentes por medio de distintos argumentos y técnicas que utilizan para quedarse con el dinero de sus víctimas. Las que podríamos llamar el cuento del tío más tradicional, si se quiere, un ejemplo típico es el de una persona que llama al teléfono fijo de un adulto mayor, preferentemente jubilado, se hace pasar por un representante del banco, en donde le informan que ciertos billetes van a dejar de estar en circulación y que un representante del banco puede acercarse a su domicilio a buscar los billetes para cambiarlos. Eso para que ellos no tengan que ir hasta el banco. Y ahí es donde se daba el engaño. Otro ejemplo, llaman por teléfono, mandan un mensaje, también por medio de mail, les anuncia que ganan un premio, como puede ser un automóvil, y que para retirarlo deben hacer un depósito. La persona engañada hace el depósito y después pierden contacto. Esto se dio mucho en su momento con algunos programas televisivos que sorteaban vehículos. Antes era todo mucho más difícil. Las estafas presenciales, si se quiere, demandaban un plus del delincuente para, primero, falsificar la identidad. Se necesitaba de documentos que al menos parecieran auténticos. Requerían de una vestimenta adecuada y, ¿por qué no?, hasta disfraces. Hoy en día
todo es más sencillo, solo basta con una computadora. El cuento del tío fue mutando la forma de captar a las víctimas. A medida que el modus operandi es identificado, se hace público en redes sociales, en medios gráficos y en las noticias que alertan a las personas de determinada modalidad de estafa. Esto hace que pueda ser fácilmente identificada la estafa, por lo que los delincuentes buscan otras formas de engaño. Hoy la modalidad cambió y ello fue en gran parte por la virtualidad. Las estafas virtuales se vieron incrementadas con la pandemia y posteriormente con lo que se conoce como la nueva normalidad. Esto de seguir utilizando la tecnología para cuestiones que antes solo eran posibles de manera presencial. Imagínense cómo sacar un turno o hasta una atención médica por Zoom se hace hoy. Las nuevas tecnologías, y con Internet por supuesto a la cabeza, se han convertido en una herramienta sumamente eficaz. Con esto no quiero decir que con Internet han surgido algunos delitos como las estafas virtuales, sino que Internet ha aumentado la velocidad de las transacciones, por lo que permiten una gran movilidad del dinero, y en el caso de los delitos económicos, Internet se convierte en un medio sumamente rápido que apenas deja rastros visibles. Por ejemplo, una transferencia online se lleva a cabo en cuestión de segundos, y también en fracción de segundos el dinero ha ido de un lugar a otro y muchas veces sin dejar rastro. Como dije, en cuestión de minutos, el dinero hizo un recorrido, si se quiere, laberíntico. Fue de país en país a través de Internet, y esto es lo que hace muy difícil el rastreo. Por supuesto, la pandemia fue un punto clave para los delincuentes virtuales, ya que al haberse limitado la presencialidad, hizo que la virtualidad cobre relevancia casi total, y no significa que hayan surgido con la pandemia, como dije anteriormente, sino que la pandemia lo que hizo fue masificarlos. Ejemplos típicos de lo que sucedió en la pandemia y que pueden ver en la diapositiva, se dio con las vacunas. Los estafadores comenzaron con llamadas telefónicas, mensajes o mail, en donde simulaban ser personal de salud que requerían ciertos datos para asignar un turno para la vacunación, y así obtenían la información personal de las personas. Lo mismo pasó con ANSES, con el pago de bonos que requerían una inscripción previa, el mismo modus operandi. Llamadas telefónicas, mensajes o mail simulando ser personal de ANSES, y así logran el engaño. En igual sentido sucedió con los bancos. En una época en que no se podía ir presencialmente a los bancos o la actividad era reducida, al igual que los turnos que otorgaban, se incrementaron la creación de cuentas falsas de distintos bancos a través de las redes sociales. Lo que simulaban es ser un canal de atención al cliente, lo que hizo que muchas personas también caigan en este engaño. Otro tipo de modalidad fue la apropiación de cuentas de WhatsApp. Volviendo al ejemplo de las vacunas, los delincuentes llaman a una persona con el pretexto de coordinar una nueva dosis de la vacuna contra el COVID, le solicitan un código que les llega por mensaje de texto, y así se apoderan de la cuenta de WhatsApp. ¿Y qué hacen? Inmediatamente los delincuentes comienzan a escribirle a los contactos de WhatsApp más frecuentes, intentando hacerse pasar por la persona para solicitar el envío de dinero virtual. Ahora las últimas modalidades que se han visto son en las redes sociales. Por ejemplo, la red social Facebook y su plataforma de compra-venta Marketplace. Por un lado, los objetos robados. Esto es, a una persona le roban su motocicleta o su automóvil. ¿Qué hace? La publica la foto en las redes
deja un número de contacto por si alguna persona tiene información, y ahí comienza el engaño. Los delincuentes están atentos a estas publicaciones. Se contactan, les manifiestan tener el vehículo o que lo acaban de comprar y que se lo devuelven si les transfieren cierta cantidad de dinero. Una vez que reciben el dinero, ya no tienen más contacto. También sucede con las páginas de compraventas. Una persona compra un producto, transfiere el dinero y le envían otro producto o no le envían nada. También con los alquileres. Hoy, con la gran demanda que hay de vivienda, esto es aprovechado por los delincuentes para estafar. Publican alquileres, piden una seña, y cuando reciben la seña se dan cuenta que el alquiler no existe. Estos son solo algunos ejemplos, pero hay mucho tipo de modalidades más. Ahora yo digo, respecto a cómo investigamos una vez recibida la denuncia. Lo primero que hace la Fiscalía es intentar seguir la ruta del dinero. Esto es solicitar, en primer lugar, al banco de la víctima cuál es el CBU de destino de la transferencia. Cuando lo tenemos, hay que oficiar al banco asociado a ese CBU para que nos brinde los datos de la cuenta y los movimientos, por supuesto, del periodo que estamos investigando. Otra medida es respecto a las líneas telefónicas. Tenemos que solicitar información a las empresas de telefonía sobre los datos de titularidad de las líneas y también el registro de las comunicaciones. También podemos intentar obtener información en relación a las redes sociales que hayan sido utilizadas, como Facebook, Instagram o WhatsApp, para solicitar la información respecto a los usuarios. Ahora bien, tenemos problemas en las investigaciones y son varios. Por un lado tenemos las dificultades más generales que están relacionadas con la transnacionalidad. Los delitos informáticos trascienden las fronteras, la distancia física. Los delincuentes nunca están, o muy pocas veces, en el lugar del crimen físicamente, por lo que su localización es más compleja. Es posible cometer delitos de forma simultánea en distintos lugares, como lo dije antes. Y otro de los problemas que tenemos en las investigaciones es en relación a las empresas y también los organismos que nos tienen que brindar la información. Respecto de las líneas telefónicas, tenemos el inconveniente del uso de chip o líneas prepagas que no identifican de manera correcta al usuario de esa línea telefónica. También tenemos problemas en la demora con los oficios. Por ejemplo, Facebook, Instagram y WhatsApp tardan alrededor de entre 20 días y un mes. Y en el caso de los bancos, demoran también al menos de un mes en respondernos. Y la recepción de los oficios en el caso de los bancos es solamente de lunes a viernes y en horario de atención al público. Por lo cual la demora en la contestación de los oficios ya es un primer obstáculo. En este punto y como conclusión, como dije, solo en segundos se produce la estafa y la información que se requiere se obtiene en semanas o hasta en meses en algunos de los casos, por lo cual seguir el camino del dinero se vuelve una tarea muy difícil. Por supuesto no digo que sea imposible, pero sí es muy difícil. ¿A qué me refiero con material de abuso sexual infantil? A lo que se conoce como pornografía infantil. En mi caso, yo particularmente no uso ese término, esto porque hoy las recomendaciones son de sustituir el término pornografía. Esto es porque no se trata de adultos que participan en actos sexuales consensuados y que producen este tipo de material, sino que se trata de adultos que abusan sexualmente de menores de edad para obtener este material.
Hecha esta aclaración, como vengo diciendo, la tecnología ha influido en la expansión y también del material de abuso sexual infantil. La forma de obtenerla es cada vez más sencilla, no se necesita más que un dispositivo con acceso a la red. Con el intercambio de fotografías y videos comienza la distribución del material. Pero antes de distribuirlo, por supuesto que se necesitó producir ese material. Argentina en el año 2014 suscribió un protocolo internacional de intervención ante casos de materia de abuso sexual, de material de abuso sexual en Internet, y en virtud del mismo se creó una red nacional que funciona 24 horas, los 7 días de la semana, y funciona de la siguiente manera. Los proveedores de servicios electrónicos, por ejemplo, Facebook emite una alerta de posible uso de material de abuso sexual infantil. El NSMEC, que en castellano las siglas significan, denme un segundo porque nunca la recuerdo, Centro Nacional para Niños Desaparecidos y Explotados Sexualmente. Este es un organismo que viene trabajando desde los años 90 aproximadamente, no recuerdo bien ahora el año, para combatir la explotación sexual. Esta alerta la recibe el Cyber Timeline, que es el sistema del NSMEC, que centraliza las denuncias en línea. Estos analizan cada uno de los reportes producidos y los clasifican por nivel de prioridad, ello en función del contenido del archivo. Y ahí realizan las primeras averiguaciones tendientes a identificar la ubicación del país en donde se dio el incidente. En nuestro caso, identifican un reporte proveniente de Argentina, por ejemplo, se lo remiten a la Red Nacional 24/7, que en nuestro país está a cargo de la unidad fiscal especializada en delitos informáticos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, quienes realizan las averiguaciones propias para determinar ese incidente ya dentro del país. Perdón. Ya ahí lo remiten al punto de contacto de la provincia, que en nuestro caso en Río Negro el punto de contacto es la OITEL, que les mencioné anteriormente, y que está a cargo del ingeniero David Baffoni. Él la recibe y ahí la remite a la Fiscalía en turno de la circunscripción a la que corresponda. Ya casi estamos sin tiempo, así que voy a sintetizar lo último que resta. Ahora bien, ¿cómo llevamos adelante las investigaciones de este tipo de delito? Como dije, el punto de contacto en Río Negro es la OITEL, y la verdad que tengo que decir que es nuestro pilar en las investigaciones de delitos virtuales. Están presentes desde el inicio al fin de la investigación, sugiriendo medidas de prueba y también produciendo, por supuesto, los informes que le solicitan las fiscalías. Entre otras medidas, comenzamos por intentar conocer el proveedor de Internet de la IP que registró el evento para lograr obtener los datos de registro del usuario de Internet. Hoy la gran mayoría de las empresas proveedoras de Internet tiene ese registro, pero hay otras que no lo tienen. También respecto al usuario de la red social de donde surge el incidente, esto es a fin de obtener la identidad con la que se registró el usuario o el suscriptor, que por supuesto puede ser falso, y también solicitamos el IP desde la cuenta en donde se registró. Lo mismo sobre el mail asociado a esta plataforma. Cuando alguno de estos puntos que solicitamos surge el dato de la identidad de una posible persona, ahí comenzamos con las averiguaciones tendientes a la identificación del posible autor.
En nuestro caso, convocamos al Cuerpo de Investigaciones Judiciales, que es una unidad policial. Les requerimos que realicen las averiguaciones pertinentes, tendientes a determinar si efectivamente en cierto domicilio vive la persona que estamos investigando. Si la constatación es positiva, se solicita al juez de garantías, él o los allanamientos, a realizar al fin de secuestrar cualquier tipo de dispositivos de almacenamiento, como pueden ser computadoras, notebook, tablet, pendrive, discos externos, CDs. Una vez realizado el allanamiento y secuestrados los dispositivos móviles, se comienzan con las pericias informáticas de estos dispositivos, que también son llevados a cabo por la OITEL, quien produce un informe al respecto, y de ahí pueden surgir o no que se encuentren en los dispositivos que secuestramos material de abuso sexual infantil. Otra medida posible es tendiente a determinar la edad presunta de las o los menores víctimas que se encuentren en los archivos. Ello es a fin de determinar si presumiblemente podrían ser menores de 13 años, ya que si lo fueran, el delito se agrava. Y como sucede siempre, cada caso es particular y pueden solicitarse otro tipo de medidas de prueba, pero estas serían las más generales. Bueno, espero haber sido clara. Esta charla era para tocar temas muy generales y que al menos se vayan con una idea de cómo se trabaja algunos de los delitos virtuales en la Fiscalía. Muchas gracias.